Mi nombre es José Luis Gudiño Díaz, estudiante del Instituto Tecnológico de Querétaro, eh, en la materia de Estadística Inferencial 1. En este video explicaré cómo se aplica la estadística inferencial en el análisis de lluvias en la ciudad de Querétaro. La estadística inferencial es una herramienta que nos permite analizar una parte de los datos llamada muestra para obtener conclusiones sobre toda una población. Este tipo de estadística es muy importante porque en la vida real muchas veces no es posible analizar todos los datos disponibles. En este caso aplicaremos estos conceptos al estudio de la precipitación, es decir, la cantidad de lluvia que cae en una región. En este nuevo video abarcaremos lo que es la precipitación, la importancia de estudiar la lluvia, quién registra estos datos, las lluvias en Querétaro, analizaremos un problema real, también intervalo de confianza y lo que pues, es la conclusión. Como punto número 1 tenemos que es la precipitación. Bueno, la precipitación se mide en milímetros, donde un milímetro equivale a un litro de agua por metro cuadrado. En Querétaro las lluvias no son constantes durante todo el año, es decir, existen temporadas bien definidas. La temporada de lluvias ocurre principalmente entre junio y septiembre, mientras que los meses restantes presentan muy poca precipitación. Este comportamiento irregular hace que el análisis estadístico sea necesario para entender mejor el clima. Tenemos lo que es la importancia de estudiar la lluvia, como punto número 2. Estudiar la lluvia es muy importante porque tiene un impacto directo en la vida diaria. Por ejemplo, en la agricultura, la cantidad de lluvia determinada si los cultivos crecen correctamente o si se pierde la cosecha. También es fundamental para el abastecimiento de agua, ya que muchas ciudades dependen de la lluvia para llenar presas y mantener el suministro. Por otro lado, cuando llueve en exceso pueden ocurrir inundaciones que afectan viviendas, calles y servicios. Además, el análisis de la lluvia permite detectar cambios en el clima, lo cual es clave para entender fenómenos como el cambio climático. Por estas razones, es necesario analizar los datos de lluvia utilizando herramientas estadísticas que nos permiten tomar mejores decisiones. Pero a todo esto, ¿quién registra estos datos? Bueno, para poder analizar la lluvia, primero es necesario contar con datos confiables. En México, estos datos son registrados por instituciones oficiales como son la Comisión Nacional de Agua, que es más conocida como Conagua, y el Servicio Meteorológico Nacional. Estas instituciones cuentan con estaciones meteorológicas ubicadas en diferentes partes del país. En estas estaciones se utilizan instrumentos como el pluviómetro, que mide la cantidad de lluvia en milímetros. Los datos se registran de manera diaria, mensual y anual y posteriormente se almacenan en bases de datos. Gracias a esta información es posible realizar análisis estadísticos y aplicar herramientas como la estadística inferencial para entender el comportamiento de la lluvia. También tenemos lo que es lluvias en Querétaro y como sabemos en la ciudad de Querétaro el comportamiento de la lluvia no es uniforme a lo largo del año. Es decir, existen temporadas muy marcadas. La mayor parte de la lluvia se concentra entre los meses de junio y septiembre, lo que se conoce como la temporada de lluvias. Durante estos meses es común observar precipitaciones más intensas, especialmente en julio y agosto. Por otro lado, durante los meses de noviembre a marzo la lluvia es muy escasa o prácticamente nula, lo que corresponde a la temporada seca. Además, las lluvias en Querétaro presentan variabilidad, es decir, no llueve la misma cantidad todos los años ni en todos los meses. Esta variación es importante ya que nos indica que el comportamiento de la lluvia no es constante y puede cambiar con el tiempo. Por esta razón es necesario utilizar herramientas como la estadística inferencial para analizar los datos y poder hacer estimaciones sobre el comportamiento general de la lluvia en la región. Ahora tenemos lo que es un problema que vamos a resolver. Lo que nos dice el problema es
¿Cómo podemos estimar el comportamiento de la lluvia en Querétaro utilizando solo una parte de los datos disponibles? Bueno, para esto pues utilizaremos una muestra de datos de precipitación en lugar de analizar todos los registros históricos. Supongamos que tomamos datos de lluvia de los últimos 5 años. Esos datos pues representan una muestra de la población total de los datos climáticos y a partir de esta muestra podemos calcular medidas estadísticas que nos permitirán entender el comportamiento general de la lluvia. Los datos que tenemos son los siguientes. Tenemos la parte de promedio, los meses que son de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, que es decir, como donde hay más lluvia a donde hay menos lluvia, y eso ahorita lo vamos a comprobar. Entonces tenemos esos meses y tenemos lluvia en milímetros, que en junio tenemos 120, en julio 150, agosto 130, septiembre 110 y octubre 90. Para obtener la varianza, bueno, ya me estoy adelantando un poco, pero para obtener el promedio sumamos lo que son los datos de lluvia que tenemos y el resultado lo dividimos entre 5, que es el número de datos que tenemos. Ahora para sacar la varianza, pues a los datos originales que tenemos le restamos lo que es el promedio. Bueno, que el promedio pues nos daba 120. Entonces pues le restamos al dato original el promedio, que es decir 120 menos 120 es igual a 0, 150 menos 120 es igual a 30, 130 menos 120 es igual a 10, 110 menos 120 es igual a menos 10 y 90 menos 120 es igual a menos 30. Y esos resultados pues igual los sumamos, que nos da un total de 2000 y eso lo dividimos entre 4, lo que nos da un resultado de 500, es decir, la varianza es de 500. Y para sacar la división estándar, le sacamos la raíz cuadrada a la varianza, o sea, la raíz cuadrada de 500, lo que nos da un resultado de 22.36. Y aquí, como podemos observar en la gráfica, en lo que es de junio a julio, pues aumenta lo que es la lluvia en milímetros, y de agosto a lo que es hasta octubre pues va disminuyendo. También tenemos lo que es el intervalo de confianza. La fórmula pues es la siguiente, y los datos que pues ya habíamos calculado pues es el promedio, que es igual a 120, la división estándar, que es igual a 22.36, n es igual a 5, que son los datos, y con un nivel de confianza del 95% y una tabla T 2.77. Aplicando la fórmula tenemos como resultado que el intervalo de confianza es de 120 más menos 27.76. Es decir, pues el intervalo está entre 92.24 y 147.76. Es decir, que con un 95% de confianza el promedio real de la lluvia en Querétaro se encuentra entre 92.24 milímetros y 147.76 milímetros. Y este intervalo fue calculado usando solo una muestra, lo que demuestra que la estadística inferencial permite estimar valores reales de una población sin necesidad de analizar todos los datos. Y en conclusión, pues la estadística inferencial es una herramienta fundamental para analizar fenómenos reales como la lluvia. A través de una muestra de datos, pues es posible obtener información importante sobre el comportamiento general de la precipitación, sin necesidad de analizar todos los datos y los registros existentes. Pues en este caso, mediante el cálculo del promedio, la variabilidad y el intervalo de confianza, se logró estimar el comportamiento de la lluvia en Querétaro. Además, observó que las lluvias presentan variaciones importantes, lo que demuestra que no son constantes a lo largo del tiempo. Por lo tanto, pues la estadística permite comprender mejor estos fenómenos y apoyar la toma de decisiones en áreas como el manejo del agua
la prevención de inundaciones y el estudio del clima. Y pues con esto cerramos este video, esperando que les haya quedado algo que se les haya parecido interesante. Gracias.